En México hablamos náhuatl, español, mixteco, 69 lenguas en total. Estamos orgullosos de nuestro multilingüismo. Asiste a la quinta edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales FLIN 2021 en el Centro Nacional de las Artes de la Ciudad de México del 11 al 14 de agosto y sigue las actividades virtuales hasta el 30 de septiembre, porque las lenguas son cultura, son modos de vida, ni una lengua menos. Consulta las actividades en inali.gov.mx. Tancha de Tuanda Shingu. Muy buenos días a todos ustedes. Bienvenidos a esta presentación, a esta nueva actividad de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales en su edición número del año 2021. En esta actividad vamos a presentar la traducción del himno nacional mexicano a la variante del náhuatl central de Veracruz. Entonces, estamos muy contentos por esta presentación. Yo estoy muy orgullosa, muy agradecida con el equipo de trabajo. Y pues han hecho un esfuerzo maravilloso. Yo quiero felicitarlos, aprovechar para felicitarlos. Y en este momento voy a presentar a los que componen a nuestros distinguidos profesores, maestros que han colaborado para hacer posible la entonación del himno nacional mexicano en náhuatl central de Veracruz, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la presentación del maestro Eutiquio Jerónimo Sánchez, que es, yo también agradeciéndole su esfuerzo porque él ha coordinado al equipo de trabajo, él reunió a los profesores, los ha organizado. Él nació en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz, en el seno de una familia campesina, hablantes de la lengua náhuatl. En 1989 ingresó al magisterio en educación indígena y durante 13 años fue docente frente a grupo, 2 años fue director de una escuela de organización completa y 15 años como asesor de la lengua náhuatl en 4 regiones de la zona centro de Veracruz, en Córdoba, en Camerino, en Mendoza, en Tequila, en Zongolica. Él también diseña cursos en lengua náhuatl, escribe reflexiones sobre la cultura náhuatl, es lingüista por el CIESAS de la Ciudad de México, fue director de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas de Abeli, es pintor artístico, es artista plástico, él es también ritualista. Yo he tenido el gusto de participar en rituales que él hace y pues mucha energía, increíble la conexión que genera con la naturaleza, con todo, con el todo, ¿no? Con el cosmos. Es una persona a la que yo admiro mucho. Entonces, nada más le cedería unos momentitos para que dé un breve saludo, maestro Eutiquio, y así a cada uno de los participantes. Cualica, tlazocamatli, techinitonali, axcan nican sequixpanti sinin tomexcotlahtol. Nican icamic paquilistli namech tlaspaloma. Muchas gracias por este día maravilloso que vamos a estar presentando el himno nacional con la variante del náhuatl central de Veracruz. Muchas gracias. Saludos desde mi pueblo, Rafael Delgado, Veracruz. Gracias. Excelente, maestro Eutiquio. Y bueno, también nos acompaña el maestro Carlos Aguilar Soriano. Él es docente frente a grupo en la Escuela Primaria Bilingüe Cuauhtémoc en Huitzila, Soledad Atzompa, Veracruz. Maestro Carlos, un saludo. Bueno, el maestro no se pudo conectar, pero está con nosotros también. Voy a mencionar a todo el equipo de trabajo.
que colaboró, que hizo posible la entonación del himno, que se coordinaron, y quienes estén presentes, pues dan su saludo. Está Ivette Cárcamo Hernández, docente frente a grupo, con 13 años de servicio, preescolar bilingüe Moctezuma, en la localidad de Zongolica. Maestra Ivette, usted sí está, adelante, bríndenos un saludo, por favor. Panalticino, Amajuantzitzi, no toca Ivette Cárcamo Hernández, Neni Chanchigua Altepetl, Coscatlán de los Reyes, Chalchihuecan. También nos acompaña el maestro Urbano Galvez Quechulpa. Él es asesor técnico, asiste a 114 docentes, tiene 26 años de servicio y la zona que atiende es en Tehuipango. Está a cargo de 21 escuelas primarias. Maestro Urbano, si nos puede dar un saludo. Sí, Panolcino, no sin la mejuantzitzinten, en Mextlapaloa, Nican, Texhuacan, Chalchihuescatlalpan, Tlali, zona centro, Veracruz. Perfecto, maestro Urbano, gracias. También participa Mariana Alicia García Pérez, ella es asesora en Náhuatl, Nohuan Xitlaupica, 31 años de servicio y da atención virtual a 35 participantes. Pero me parece que la maestra Mariana... Nica. Aquí está, maestra Alicia. Ya iba a decir que no estaba con nosotros, pero ya veo que sí. Panolticino, Mejuantzitzinti, Tlazocamati, Miacnica, ni Mextlaspaloa, ni Chanchigua, Zongolica, Altepetl, Huanasha, ni Tequipanogua, Xalapan, Tlaxcotía, Veracruz. Tlazocamati, Miac. Tlazocamati, muy bien. Y también nos acompaña Reina González Panzo. Ella es supervisora con 36 años de servicio. El área que supervisa está en Omealca, en donde asiste a 41 docentes de preescolar. Su área de jurisdicción abarca 7 municipios. Maestra Reina. Panolti, Amejuan, Asha, Gicaniet Pakistini, Canieto, Iguan, ni Mitzintlapalo y Canochino, no yolo. Mican, picate, sanse, que me se hace toignigua. No toca Reina González Panzo, Neni Chanchigua Umpa, no al Tepet Chicomeat, Chalchihueca, Tlazocamati. Tlazocamati, maestra Reina. Y también está con nosotros Leoncio Macuistle, auxiliar en la escuela primaria bilingüe Cuauhtémoc, en donde asiste a 12 docentes. Cuenta con 33 años de servicio y su área de trabajo son Novillero Chico y Rafael Delgado en Veracruz. Maestro Leoncio, si nos gusta saludar, por favor. Panolti, Anoshti, y Camiac Paquilestle, Temextlapaloa, Nican, Neni Powe, Nepa Altepetl Tehuipango, Iwan Asha ni Chanchigua, Nican Orizagua. Y Camiac Tlapalolestle y Camiac Yuapaquilestle. Buenos días a todas, a todos. Tlazocamati, maestro Leoncio. Y también nos acompaña Janet Martínez Marín. Ella es docente frente a grupo con 18 alumnos y 9 años de servicio en el Centro Preescolar Bilingüe Moctezuma en la localidad de Zongolica. Maestra Janet, si nos gusta brindarnos un saludo, por favor. Panolti nochti, Mextlapaloa y Camiac Paquilistli, Nigualewa y Altepetl, Itzcacuatitla de Chicometepetl, ni Chanchigua Zongolica, Pampanica ni Tequipanova, Tlazocamati Miac. Muy bien, ahora continuamos con Honorio Tehuacle Mayagua.
Maestro, él es docente frente a grupo con 18 alumnos, 11 años de servicio. Trabaja en el Centro Preescolar Bilingüe Tonalmeyotl en Comalapa 2, Zongolica. Maestro Honorio, por favor, si nos brinda un saludo, por favor. Maestro Honorio. Bueno, hace un momento él estaba conectado. No ha activado su micrófono. Actívelo, por favor, porque no lo escuchamos. Ya. Panolte no yolecniwa, se tlapalolestle, asha chinintonale, neni gualewa nepatema, altepel temascalapa, nemechon tlapaloa y camiac no yolo, los ocamate. Perfecto, maestro Honorio. Muy bien. Bueno, quiero decirle que ahorita nada más nos acompañan ocho miembros del equipo de trabajo de este colectivo, que es el colectivo académico San Secan Nican Ticate de la variante náhuatl central de Veracruz. Nuevamente yo quiero agradecerles y felicitarlos por su trabajo y justamente me gustaría comenzar esta presentación con una breve entrevista y la primera pregunta es para el maestro Eutiquio, que nosotros quisiéramos saber cuál es el origen del colectivo académico justamente de San Secan Nican Ticate de la variante náhuatl central de Veracruz. Sí, por favor, nos pudiera hablar un poco cómo se formó este colectivo, con qué objetivo se formó, qué otros proyectos tienen en puerta, si nos pudiera hablar brevemente, tal vez unos 5 minutos, por favor. Sí, miren, la inquietud de formarnos como colectivo fue con el propósito de analizar nuestra lengua materna. Esta variante náhuatl, del náhuatl central de Veracruz es un área potencial para poder estudiar la lengua, porque en todo México esta área es en donde se habla más, en donde están concentrados los nahuablantes. De la zona centro del estado de Veracruz somos 112 municipios, en donde 27, de estos 112 municipios, 27 son nativohablantes, más 15 más, 17 más, si no mal recuerdo, hay otros municipios en donde se encuentran nahuablantes también, y hacemos un total aproximado de 173,000 nahuablantes, tan solo en el estado de Veracruz, tan solo en la zona centro. Por ello, siempre ha habido esa inquietud de que nosotros, por ser un área potencial para estudiar el náhuatl, pues ha habido muchos estudiosos de la lengua, pero siempre ha habido gente extranjera que viene a hacer sus estudios y se van. Después de tener algunas pláticas con varios compañeros, nos dimos a la tarea de reunirnos y empezar a analizar nuestra lengua. Ese fue uno de los primeros motivos que hizo que nosotros hiciéramos este colectivo. Les agradezco a mis compañeros que ahora estamos pues conformando este equipo, este colectivo. Ahora nuestra meta como primer propósito fue analizar nuestra lengua. Desde los niveles como lingüísticamente hablando, sería como conocer la fonética, la fonología, la morfología, el léxico, la sintaxis,
de nuestra lengua, pero después se torna a que esto no debe de quedar solo en eso, sino que tenemos que darlo a conocer para que conozcan nuestra lengua y nuestra variante. Y pues empezamos analizando con 2 compañeros, después 3, después la Secretaría de Educación de Veracruz a principios de este año lanza una convocatoria para que los compañeros maestros que se encuentran trabajando en los municipios de habla náhuatl tienen que entender el lenguaje o la lengua de los niños que están en edad escolar. Entonces nos invitan a que hagamos un equipo y podamos nosotros formar un material para que nosotros podamos hacer como un curso y darles a todos aquellos compañeros y puedan entender a los alumnos. Entonces, la Dirección de Educación Indígena en el estado de Veracruz nos invita a que formemos un equipo. Y entonces, como nosotros estábamos en esta cuestión del análisis de nuestra lengua, pues se forma el equipo y lo llamamos de esa manera porque en el estado de Veracruz hay un nombre que se llama Nicanticate, que quiere decir aquí estamos. Pero nosotros en el estado de Veracruz, aquí en la zona centro, le aumentamos el Sanseca Nicanticate porque aquí estamos juntos. Aquí estamos juntos analizando nuestra lengua y analizando no solo la lengua, sino la cultura y la lengua. Y esto nos llevó a entender que no solo es dar a conocer nuestra lengua a través de un curso, sino que tenemos que hacer algunas actividades y desarrollar las actividades para revitalizar. Porque aunque nosotros tenemos nuestra lengua es la lengua que tiene mayor número de hablantes, pero también está en riesgo, porque hemos encontrado comunidades en donde la mitad hablan español y la mitad náhuatl. Entonces ahora nuestros compañeros, nosotros somos alrededor de 21 integrantes, éramos más o somos más, solo que los que hemos estado más de lleno en este análisis somos 21, y de los 21 todos estamos haciendo trabajos en diferentes lugares. Mis compañeros, ellos están en 4 grandes regiones, que es Córdoba, Tequila, Zongolica y Camerino Santa Mendoza. Entonces, desde su lugar, desde su centro de trabajo, están haciendo actividades con esta misión, el de revitalizar nuestra lengua, el de que tenemos que pensar que las personas que llegan a estudiar nuestra lengua, por lo menos deben de saber que es una lengua materna y que nosotros lo hablamos con mucho orgullo. Y para todas aquellas personas que van haciendo evolucionar más nuestro náhuatl, para no decir deformando el náhuatl, tenemos a compañeras que han hecho, ahorita con la nueva tecnología, han hecho TikTok. Tenemos a mi compañera Mariana, Ivette, Janet, que han estado trabajando haciendo cantos, arrullos para los niños de preescolar. Mi compañera Reina, que es supervisora de una zona grande, de allá de la zona cálida de Córdoba, han coordinado varios trabajos. Pero para que esto no estemos trabajando cada quien en su lugar, pues nosotros nos reunimos haciendo un colectivo que se llama Sanseca Nicanticate. Aquí estamos juntos. Y aquí encontramos a nuestros compañeros que vienen de la zona fría, como es Urbano, que está en Tehuipango. Es la zona fría de aquí de la zona centro de Veracruz, que también está haciendo su trabajo
con varios maestros que se encuentran allá trabajando en el nivel primaria. Entonces, todos estamos en este trabajo. Entonces, el colectivo aglomera estos integrantes, aquí estamos, para que podamos hacer un trabajo con mayor peso y que nos vayan conociendo que nosotros estamos desarrollando este trabajo. Y bueno, le agradezco también a Aileen y le agradezco mucho al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas que nos han ayudado, nos han apoyado y que en este momento estamos presentando este trabajo que es un orgullo para todos nosotros aquí en la zona centro del estado de Veracruz. El maestro Norio, desde su centro de trabajo, que es la zona cálida también, que es de Zongolica, está haciendo su trabajo también con varios maestros y maestras. El compañero Carlos, que no se pudo conectar, él está también trabajando en una primaria, en una escuela de organización completa. Entonces, el propósito de hacer el colectivo académico Sanseca Nicanticate es para dar a conocer nuestra lengua materna y también para revitalizar el náhuatl. Para todas las personas que quieran conocer el náhuatl, nosotros hemos estado trabajando. Ahorita acabamos de dar un curso en forma virtual para los compañeros de telesecundarias. Tan solo aquí en la zona centro se inscribieron en este curso aproximadamente 120 maestros y terminaron en el curso de 8 sesiones, terminaron 90 y tantos maestros de telesecundarias en donde entendieron que el náhuatl de la zona centro tiene sus variantes dialectales. Perdón, tiene sus variantes, aparte de las otras variantes dialectales que están en la parte norte y en la parte sur del estado de Veracruz. Y entonces, este colectivo está para poder ayudar a más compañeros que están en este servicio, el de tener una escuela nueva y en una escuela intercultural pertinente para que entendamos y tengamos una buena comunicación con nuestros alumnos. Espero me hayan entendido. Muchas gracias. Clases Camati, Temastiani, Eutiquio. Pues miren, yo no quisiera dejar de mencionar el colectivo está conformado por más personas. Ya mencioné aquí a los que están presentes, pero también para hacer honor, ¿no? También participa Natalia Carrera Vázquez. Ella es docente frente a grupo multigrado con 26 alumnos, 15 años de servicio. Está también Galdino Hernández Anastasio, también es docente frente a grupo. Es un colectivo de docentes frente a grupo, de directores, de supervisores de zona, comprometidos con la enseñanza del náhuatl. Está también Venancio Hernández Jiménez, está Altagracia Quechulpa Montalvo, está Amalia Ramírez Tlehuacle, perdón si de repente no pronuncio muy bien, José Mauricio Sánchez Cuatra, él es asesor técnico pedagógico, está Luz del Carmen Sánchez Tequiliquihua, también está Herminio Temochtle, director de escuela, está Raquel Tepole Cuaquetzale, docente frente a grupo, está Octavio Francisco Garcés Montalvo, Alberto Panzo, Luz de los Dolores Lara Méndez, Ariselda Treviño Bautista y Natalia Carrera Vázquez Coreo. En fin, es un grupo bastante amplio, es un colectivo que trabaja muy fuerte para salvaguardar, para difundir, para enseñar la lengua náhuatl central de Veracruz, ¿no? Entonces yo quería mencionarlos a todos, aunque no están presentes con nosotros, es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo de equipo y entonces se ve reflejado justamente en la entonación del himno que vamos a presentar
más al rato, pero antes vamos a seguir nosotros con nuestra entrevista con nuestros compañeros, con nuestros docentes. Y la segunda pregunta sí se la hago a todos y cada uno de ustedes. Por favor, también les pido que sean breves, si pudieran dedicarnos 2 minutitos cada quien por pregunta. Y los voy a ir yo mencionando, pero primero voy a mencionar la pregunta. Ya se las hice anteriormente, ya la saben, pero espero su respuesta, que nos compartan su experiencia. ¿Cuál fue su experiencia y su participación en la grabación del video con la entonación del himno nacional en Náhuatl Central de Veracruz? Cuéntenos cómo les fue. Tal vez también quisiéramos saber que fue todo un reto, como muchos retos hay en esta pandemia, ¿no? Que entonces, pues ya les cedo el micrófono y vamos por partes, vamos mencionando a cada uno de ellos. Entonces, pues, si me permite, maestro Eutiquio, empiezo con los demás y al final usted nos da su versión, ¿sí? Entonces, empezaría con Ivette Cárcamo. Por favor, maestra Ivette, si nos puede compartir su experiencia. Claro que sí, fue la verdad una experiencia muy, muy gratificante. Como equipo de trabajo nos implicaron muchísimos retos. Uno de ellos, el primero, pues fue adaptar la letra de esta versión del himno nacional o a la música, que bueno, anteriormente como docentes de educación indígena, pues tenemos o llevábamos a cabo en las escuelas otra versión un poquito más larga. Entonces, el readaptarnos a esta nueva versión sí fue un poquito difícil que la música, la métrica nos diera para interpretar esta versión del himno nacional. Fue, creo que, lo más complicado. También los ensayos. Primero, pues bueno, que cada uno adaptara, cantara, se apropiara de la letra, y posteriormente cada uno de nosotros compartimos con los demás compañeros nuestra versión. Pero bueno, con el apoyo de todos, principalmente en esta parte, sí, del maestro Urbano, que fue quien nos fue guiando por la experiencia que tiene en la entonación del himno. Como les decía a mis compañeros, como maestra de preescolar, a veces cantamos el himno nacional como lo escuchamos, pero no nos detenemos a escuchar esas partes donde tenemos que hacer el énfasis, el ritmo y todas estas cuestiones musicales. Esa fue la parte un poquito más, para mí, más complicada, muy gratificante porque he aprendido cosas nuevas. Esta letra del himno nacional, el aprenderla, el entender qué es lo que dice, es algo nuevo para mí. Y bueno, como equipo creo que fue una experiencia muy, muy buena, nos unificó más, a pesar de la situación en la que estamos, en esta situación de la pandemia, nos implicó, pues bueno, al final tener que reunirnos para poder grabar el himno nacional, pero todos muy, muy comprometidos, y la verdad, al final fue algo muy gratificante, muy bonito ver el trabajo final hecho de todos. Fue muy, muy, para mí, algo muy, muy bonito. Gracias. Gracias, Camate, maestra Ivette. Y justo quisiera preguntarle su experiencia al maestro Urbano, que ya mencionó la maestra Ivette. Maestro Urbano, cuéntenos, por favor. Sí, niquintitlanilía se taspalolistli achto, aquí men techtlatoque, ompan incalistic. Un saludo a todos los que nos están viendo allá en sus casas. Pues sí, fue una experiencia muy bonita, pero a la vez muy difícil, por la cuestión que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, de este SARS-CoV-2. Cuando se nos comentó de que habría que hacer un trabajo en cuanto a la interpretación del himno nacional,
pues sí, como que nos alarmamos porque tenemos una versión. Pero bueno, dentro de lo complicado y difícil que vimos, también hay satisfacciones, porque en mi experiencia de trabajo como apoyo técnico con mis compañeros docentes, pues aquí estamos poniendo en práctica lo que hemos trabajado con los maestros. Entonces, este reto de la interpretación del himno nacional, el estar escuchando las voces de los compañeros, cada uno que se fue grabando, escucharlas, nos permitió, o me permitió a mí en lo personal, ir como identificando las voces para ir conformando un coro. Pero se nos complica también a la vez de hacer ensayos de manera virtual por el uso de la tecnología, las plataformas, ¿verdad? El Zoom, Meet y otras. Entonces sí se nos complica. Además de ello, como que le suma una complicación más, es el servicio, ¿no? De Internet, la señal de Internet, el tiempo climático, todo eso como que nos vino a querer perjudicar. Pero en una situación de estas y de optimismo, nosotros tratamos de sacar adelante este trabajo, aunque uno haya seleccionado acá en casa las voces de los compañeros que ya fuimos identificando, pero a la hora de querer conformar el coro, pues no llegamos todos y tienes que trabajar o tenemos que trabajar pues con los que están. Y el resultado lo verán más adelante. Pero también quisiera comentarles que ese trabajo de interpretación de himno nacional no es un trabajo acabado, apenas es el coro y la primera estrofa. Entonces, pues nos falta más, nos falta mucho. Y esos problemitas que nos fuimos encontrando en cuanto a la métrica de una versión y otra, pues sí, se nos complicó un poco, pero el trabajo ahí está, con todo el esfuerzo de los compañeros, y yo les agradezco también la disponibilidad que tiene este colectivo de Sanseca Nicanticate para sacar adelante este trabajo. Es lo que le puedo comentar. Gracias. Tlazocamati, maestro Urbano, Temastiani Urbano. Bueno, ahora continuamos con la experiencia de la participación de la maestra Alicia. Por favor, maestra Alicia. Tlazocamati miak. Pues yo antes que nada quisiera saludar y dar un abrazo a todas las personas que estén viviendo por alguna situación de salud con sus familiares por esto de la contingencia. Esperemos que pronto tengan recuperación. Y bueno, nosotros en este periodo de confinamiento lo hemos aprovechado para prepararnos con Sanseca Nicanticate y mi participación fue en los ensayos, en conocer la letra, en compartir con mis compañeros de manera virtual, dado a que por el momento me encuentro lejos de Zongolica y sí se me hace un poquito difícil reunirme con ellos. No pude estar en la grabación, sin embargo, estuve en los ensayos, también me aprendí la letra, estuvimos participando y como ya explicaron mis compañeros, no quiero ser repetitiva, yo lo único que quisiera enfatizar es en el entusiasmo de cada uno de nosotros. Esto que nos compartió el maestro Urtiquio, esto que la invitación que nos ha hecho el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, creo que es una gran oportunidad que viene a sumar puntos a nuestro equipo, que viene a fortalecernos, como ya lo mencionaron, y que nos sigue preparando en esta construcción que hemos iniciado, que no, como ya explicó el maestro, no es de apenas, es algo que hemos venido trabajando y que ahorita nos fortalece con esto de la interpretación del himno. La verdad yo pude apreciar el trabajo de mis compañeros, más bien el mérito es de ellos y aplaudo mucho que se realicen este tipo de proyectos. Ojalá y no quede nada más aquí y que podamos seguir participando. Muchas gracias, Tlazocamati miak. Tlazocamati, maestra Mariana Alicia. Y veo que se acaba de conectar Carlos Aguilar Soriano.
me gustaría que nos saludara y que nos contara su experiencia en el himno, en esta entonación del himno. Por favor, maestro Carlos, si nos gusta dar un saludo y brevemente una pequeña participación de 2 minutos, por favor. Quema, tlazocamati. Yotlacas nochtin, quena machticate. Ne aquí no toca Carlos Aguilar Soriano. Temachtiane pa Altepetl Huitzila, Tlenpogui Soledad Atzompan. Nican y Tlacotian Chalchihueyecan. Iwan Namechmutzocamatiliao, Antech Molocholique, Ashkan Ichnintona. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Aguilar Soriano. Trabajo allá en la comunidad de Huitzila, perteneciente al municipio de Soledad Atzompan. Y claro que sí, mi experiencia en cuanto a la entonación del himno nacional, pues la verdad sí, un poco complicado porque pues no estamos acostumbrados a entonarlo como debe ser. También porque pues dirán por ahí, pues no somos cantantes, ¿verdad? Y entonces sí cuesta un poco adaptarnos a la entonación, a la métrica, a las rimas. Y pues por supuesto que es un orgullo entonarlo en español y en lengua originaria, porque pues de esa forma nos ayuda a conocer la letra y pues realmente aplicarlo en el salón de clases para que así pues a los estudiantes se les inculque el patriotismo desde muy chicos y más en su lengua originaria. Y pues sí fue un gusto haberlo entonado, pero pues sí aún hay cosas y detalles que se deben de hacer modificaciones porque pues creo que la variante, pues al menos para mí sí es un poco complicado porque la variante con la que está es muy diferente a donde yo estoy laborando o a la que yo hablo, pues sí cambia. Entonces, imagínense palabras que no estoy acostumbrado a pronunciar, pues me cuesta más. Entonces, sí es necesario hacerle algunas quizás modificaciones o algo de tal forma que se utilice una macrolengua para que así sea más fácil hacia las otras variantes. Sin nada más. Gracias. Tlazocamati, Temastiani, Carlos, vamos a continuar con esta pequeña ronda de preguntas. Ahora le pediría su participación a la maestra Reina. Por favor, maestra Reina, si nos quiere compartir su experiencia en la participación de la entonación del himno. Adelante. Muchas gracias por la experiencia que hemos vivido en esta pequeña aportación que estamos haciendo en relación a la entonación del himno nacional. Realmente vivir esto pues es muy emocionante, se nos enchina la piel poder entonarlo en nuestra lengua materna. Convivir con todo el colectivo, pues creo que esto fortalece el trabajo y como resultado de ello, pues hoy tendremos esta bonita experiencia de la entonación del himno nacional. Nos falta mucho, debemos de seguir trabajando en ello, no está completo, tenemos el coro y una estrofa. Más adelante sí quisiéramos pedir pues a la Secretaría de Gobierno, en este caso, para poder seguir analizando el himno, interpretarlo y terminar el trabajo que hemos emprendido. Es una aportación que estamos iniciando, es una aportación para nuestra lengua, para nuestro idioma, pero sí tenemos un compromiso de terminar el himno y con referente a este artículo 39 bis que nos da la oportunidad de que como pueblos originarios pues podemos interpretar el himno nacional a nuestra variante, a la zona centro y quizás también pues la oportunidad de que otros compañeros también conozcan nuestra interpretación que estamos pues llevando a cabo en esta región.
Es un reto, creo que para todos, el hecho de que en esta propuesta que se nos dio, pues tratar de interpretarlo tal como estaba, sí se nos complicó bastante. Aplaudo mucho por mis compañeros que sí lograron estar, pudieron estar el día de la grabación del himno. Desafortunadamente, por cuestiones laborales, a veces un poquito, pues, se nos complica, pero aquí estamos. Hemos sido partícipes en este trabajo de este colectivo indígenas, para bien de nuestros pueblos originarios. De manera conjunta, pues podemos aportar mucho para nuestros pueblos. Es una gran satisfacción de que hoy tengamos esta oportunidad de estar aquí compartiendo, pues no solamente para los que integramos el colectivo Sansecan Micate, sino para todos nuestros compañeros a nivel nacional y, por qué no así decirlo, a nuestros hermanos indígenas quizás de otros países. Trabajar de manera conjunta, creo que estamos revitalizando nuestra lengua. Y eso debemos sentirnos muy orgullosos, al menos en mi caso. Aprender y poder entonar el himno y tener la experiencia de este proceso, creo que es lo más grande y lo más maravilloso que corre en mis venas, poder ser maestra de educación indígena y poderle aportar algo a mis ancestros y poder rescatar de ellos lo que nos dejaron como una herencia cultural. Muchas gracias, doctora, por este gran momento de vivir, de esta gran experiencia que ustedes nos dan, y pues esperamos que nosotros sigamos en este proyecto y podamos seguir dando más como colectivo. Y ustedes con Tlaxcamati, maestra Reina, muy importante los detalles que usted ha comentado. Por supuesto, podemos seguir trabajando en la versión del himno para ampliarla, para mejorarla, sobre todo teniendo en cuenta la norma de escritura de la lengua náhuatl que está ya por salir. Entonces, pues, por supuesto. Pero bueno, vamos a continuar con esta entrevista y ahora le preguntaría justo al maestro Leoncio, cuál es su experiencia, sus comentarios que tiene con respecto a esta participación en la entonación del himno. Maestro Leoncio, creo que tuvo algún problema con su conexión. Entonces vamos con la maestra Janet. Muchísimas gracias primeramente por esta gran oportunidad que nos dan, sobre todo el entonar el himno nacional en nuestra lengua. En lo particular me es muy grato, un gran reto, apropiarme de una tercera letra porque soy originaria, soy huasteca de la zona norte de Veracruz, entonces allá se entona de distinta forma, es otra letra. Al llegar acá a la zona centro me tuve que apropiar de una segunda letra y gracias a esta tercera fue un poco no difícil, pero sí fue un gran reto apropiarme de la letra, ya que a tal grado que llegué de que tuve que memorizármela, grabarme una y otra vez para oírme si realmente pronunciaba las palabras bien, y así sucesivamente. Ya lo dijo mi compañera Ivette hace un rato, gracias al profe Urbano, el cual hizo posible de que nosotros grabáramos el himno nacional.
También agradezco al colectivo, ya que este proyecto se llevó a cabo y hubo mucha disponibilidad por parte de todos y sobre todo compromiso de cada uno de nosotros. Y creo que el colectivo Onzansay Canicanticate se está abriendo las puertas y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Tlazocamati, maestra Janet, vamos a ver ahora la opinión del maestro Honorio. Por favor, maestro Honorio. Tlazocamati, un saludo desde mi pueblo, Temascalapa, municipio de Zongolica, Veracruz. Pues sí, quiero compartirles mi experiencia. Antes que nada, quiero agradecerle al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas por brindarle esa confianza al grupo Onzansay Canicanticate. Es un grupo que apenas está iniciando, viene con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, mucho interés, seguir aportando para revitalizar la lengua indígena de nuestra sierra de Zongolica. La experiencia que tuvimos, la verdad, de manera muy personal, fue muy bonita, pero a la vez un reto, porque yo, a pesar de que hablo la lengua náhuatl, porque lo hablan mis padres, lo hablan todos mis familiares, aún así tuve pequeñas dificultades para interpretarlo, porque creo que está escrito en un variante diferente y creo que de un solo municipio, creo. Entonces, pero aún así nosotros, nuestro grupo Onzansay Canicanticate, con el apoyo de todos los compañeros, pues ensayamos primero de manera, pues así, individual, desde nuestras casas, empezamos a grabarnos, escucharnos, cómo iba la entonación, la interpretación y con la pista. Y sí, varios ensayos realizamos. De ahí ya nos convocamos de manera virtual y aportamos, y pues cada quien, ¿no? Ahora sí que compartió su grabación, y ustedes saben, por la situación que estamos viviendo de la pandemia, pues no pudimos ensayar así de manera presencial, pero tuvimos la oportunidad y de esa manera pues logramos grabar, y yo me llevo una experiencia nueva con mis compañeros, porque cada uno de ellos tiene un de variantes de acuerdo a las zonas donde ellos vienen, y pues se sigue fortaleciendo, ¿no?, esa parte de la lengua indígena. Y la verdad, para mí me pareció algo bonito, y vamos a seguir echándole ganas para que nuestros trabajos salgan adelante. Y muchas gracias por esa confianza que nos han brindado el instituto. Gracias. Buen día. Tlazocamati, Temachtiani Honorio. Ya está con nosotros el maestro Leoncio. Le pediría su opinión, que nos compartiera su experiencia en esta actividad. Por favor, adelante, maestro Leoncio. Una disculpa, no tengo buena señal. Bueno, Niquipantiano Altepe Tehuipango, no Tlastolnanzi y en náhuatl, Satepa Onixalon Pinotlastole. Mi lengua materna es el náhuatl, después aprendí el español. Pero aquí otra experiencia que nos deja la entonación del himno nacional, que no por el hecho de que hablemos una lengua, automáticamente podemos entonar. Como colectivo no vimos que era necesario o necesaria el estudio de una lengua, en este caso la lengua náhuatl, nuestra lengua. Tendríamos que estudiar. ¿Por qué? Porque el himno que se nos presentó es de una traducción de un pequeño grupo, por lo que no le encontramos así de manera muy adecuada su entonación.
Entonces, como experiencia nos deja en este colectivo Sansecan y Canticates que tenemos que estudiar nuestra lengua para poder hacer traducciones importantes. Igual también encontramos, es otra experiencia que nos deja, que para poder entonar, como el caso del himno nacional, que es un poema, pues necesitamos un maestro músico para que nos vaya guiando la métrica. Por sí solos, como maestros, pues no todos, desafortunadamente, no todos hemos desarrollado esas habilidades artísticas. Entonces, pues, por un lado, a veces cantamos porque, pues, cantamos, ¿no? Pero bien se dice, no todos cantamos de manera correcta. Esa es mi experiencia. Tenemos que estudiar nuestra lengua para hacer las traducciones correspondientes. Muchas gracias. Gracias, Kamati, maestro Leoncio. Ahora vamos ya para cerrar esta primera ronda, esta pregunta, con el maestro Eutiquio, por favor. Su comentario, su experiencia. Bueno, aquí el detalle fue de que, aunque somos del Náhuatl Central de Veracruz, tenemos pequeñas complicaciones en esa cuestión de que hay palabras que no se pronuncian en otro municipio. Entonces, esa fue la complicación. La otra fue de que, como lo dijeron mis compañeros, pues no le entendemos mucho a la métrica, la musicalidad que debe tener el himno nacional con el canto. Entonces, esa fue una complicación. Y la otra, pues, eso de estar en confinamiento y de que no podemos nosotros vernos por la distancia de mis compañeros, eso fue otra complicación, pero pues gracias a la tecnología pudimos nosotros estar como ensayando. Hay compañeros que vienen de muy lejos, como por ejemplo mi compañera Reina Galdino, que vienen para llegar a Orizaba, tienen que salir a las 5 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana. Está muy lejos, son más de 60 kilómetros que tienen que llegar al centro cultural donde nosotros nos reunimos. Esa fue otra complicación, y la experiencia bonita es de que no se nos ha caído el ánimo. Y gracias a usted, doctora Aileen, gracias a usted nos ha hecho que con este trabajo el equipo esté más fortalecido, y que esta experiencia de estar juntos para cantar el himno nacional nos hizo a pensar más que nuestra lengua tiene que estar más fortalecido, y que eso va a hacer que revitalice más nuestra lengua. Y pues esa fue como el mayor satisfacción, de que he visto que mis compañeros están muy animados, y tenemos que seguirle porque esto todavía no termina. Tenemos que terminar bien con esta traducción para que todos estemos a gusto para poder cantar el himno. Muchas gracias. Gracias, Kamati, maestro Eutiquio. Y bueno, vamos ahora con la tercera y última pregunta. También les pido a cada uno que contesten de manera breve, resumida. Tenemos un par de minutos para cada quien, para ya irnos a presentar el video, ¿no? de la traducción del himno. Entonces, la tercera pregunta es: ¿cuál es la importancia de la traducción del himno al náhuatl central de Veracruz? ¿Cómo ayuda el himno nacional en lengua indígena a la educación indígena? O sea, ¿cuál es el papel, ¿no? de la entonación del himno en la enseñanza de la lengua? Entonces, ya le cedería la palabra más o menos en el mismo orden, si me permite, maestro Eutiquio, los compañeros primero y ya usted cierra. Entonces, en este momento le cedería la palabra en primer lugar a
Al maestro Carlos, por favor, maestro Carlos, si nos gusta compartir su respuesta, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en la importancia en la educación indígena, entonar el himno nacional en lengua originaria, es que de esa forma los estudiantes logran primeramente comprender y entender qué es lo que dice el himno nacional en español, porque a veces lo entonamos, pues decimos, no, pues entonamos en español, ¿no? Y los niños a veces los obligamos a entonarlo, a cantarlo, pero ellos ni siquiera saben qué quiere decir. E incluso hasta para los que hablan español a veces es difícil comprender porque hay cosas palabras que no son de uso cotidiano. Entonces, pues imagínense, si uno que habla español no comprende, pues el que habla una lengua originaria, pues mucho peor. Entonces, es muy, muy importante, la verdad, entonarlo en lengua originaria, porque de esa forma el estudiante se apropia de ese himno, de esa poesía, y así se eleva el patriotismo, el orgullo de ser mexicano, de que realmente la letra no nada más así cualquier cosa nos dice, sino es todo un canto a la tierra, a la patria, a los héroes que han dado su vida por esta tierra, para defenderla, por tantas cosas que pasamos, pero ya sabemos nuestra historia, ¿no? Pero realmente ayuda mucho a que, pues hasta que el niño crea su propia identidad, e incluso cuando vaya a otros lugares, pues con orgullo cante el himno nacional. Y de verdad es muy, muy importante cantarlo en cada una de las lenguas originarias de este país. Sin nada más es lo que puedo comentar. Gracias. Gracias. Tlazocamati, usted, maestro Carlos, ha dicho usted algo muy importante, ¿no? Que es justamente el himno nacional mexicano, pues es un poema del siglo XIX, ¿no? Entonces sí, también resulta un reto traducir, simplemente como usted dice, a veces ni siquiera en ese español del siglo XIX, a veces lo cantamos de manera muy mecánica, ¿no? Hay que profundizar en el significado de la letra del himno. Y justamente si a todos nos despierta el fervor patrio, como mexicanos nos une, ¿no? Pero sí también es una invitación a que todos reflexionemos en la letra del himno, que es un canto bellísimo a la tierra, de amor, respeto y defensa de la tierra. Entonces yo creo que a todos los mexicanos nos llega al corazón y nos enciende, ¿no? El amor a la patria. Sí. Muy importante el comentario que nos acaba de hacer. Y bueno, ahora le pediría yo a la maestra Ivette que nos comparta su respuesta a esta pregunta. Por favor, maestra Ivette. Sí, claro. Bueno, mi respuesta o la importancia de la traducción del himno nacional la voy a dar desde el nivel que atiendo, que es el nivel de preescolar, que bueno, desde muy pequeños es muy importante darle a los niños, enseñarle a los niños el himno nacional y que ellos lo puedan entender en su lengua materna, ¿no? Desde muy pequeñitos enseñarles el amor por los símbolos patrios, en este caso por el himno nacional, que ellos lo comprendan y lo entiendan en su lengua materna. Y bueno, así donde quiera que ellos vayan, en esta construcción de la identidad que ellos van haciendo desde pequeños, ir reafirmando su identidad como mexicanos, ¿no? El patriotismo que también debemos desarrollar desde muy pequeños. Y bueno, también que no olviden el legado que sus antepasados, que nuestros antepasados nos han dejado, y con el himno nacional ellos entender toda esta riqueza que tenemos como mexicanos y toda esta riqueza también en cuanto a su lengua y su cultura. Tlazocamati, maestra Ivette, vamos a cederle la palabra ahora
al maestro Urbano, por favor, si nos gusta contestar la respuesta, ¿cuál es la importancia del himno nacional en lengua indígena? Sí, Tlazocamati mía kini nolocholi tlen Inali. Gracias a Inali que estamos aquí haciendo este trabajo y reflexión. Primero lo que quiero comentar es de que es un gran avance y apoyo a la vez de que la ley nos contempla para poder hacerlo como pueblos originarios, hacer esa traducción. Así también esa ley lo dice que no debe de alterarse la letra ni la música del himno. Mas, sin embargo, en el estudio que se está haciendo, en este análisis de esta versión, como que sí hay un poco de alteración. Entonces, en ese estudio queremos apuntalar o poner un granito de arena también para que esto se mejore y se adapte lo más que se pueda a una macrolengua de toda la zona centro del estado de Veracruz. Es por ello que si existe una versión de este himno en la variante que se domina acá, se pueda revisar para que se le hagan las adecuaciones pertinentes. Claro, si el instituto también lo permite y si aún no hay un registro de esta versión, tal vez lo podamos hacer. Esta retoma la importancia porque nos hace sentirnos más patriotas, ¿verdad? Que una lengua originaria y como anteriormente se le llamaba al náhuatl, mexicano, ¿verdad? Cantar el himno mexicano, himno nacional mexicano en mexicano. Con todo el respeto, ¿no?, a las demás lenguas que se hablan acá en nuestro país. Pero ese nos llena de mucha satisfacción, de orgullo. La verdad que cuando uno lo escucha, se te pone así la piel de gallina, ¿no?, como coloquialmente se dice. Y eso es lo que se va a buscar con los niños, de que al cantarlo se sienta. Y ya nos vamos a sentir con esa identidad mayormente como mexicanos, como parte de esta nación de México. Entonces, es muy importante hacer este trabajo y darlo a conocer, que las personas que hoy nos están viendo, nos están escuchando, que se cuenta con el himno nacional, porque lo hemos estado trabajando en las escuelas, en las horas cívicas, ¿verdad? Estamos interpretando una versión de himno nacional, pero esto vamos a buscarlo mucho más apegado a que los niños se les cree ese sentimiento mexicano. Tlazocamati miak. Tlazocamati, maestro Urbano. Muy bien, exactamente, de eso, qué palabras también tan bonitas y qué tan llenas de sentido, ¿no? Es un himno que nos une a todos los mexicanos y tiene mucho sentido que sea justamente en la lengua mexicana, en el náhuatl, pero también invitando a todas las lenguas a que vivan esta experiencia de traducir el himno, de sentirlo, de encontrarle sentido desde lo más profundo del amor a la tierra, ¿no?, del amor a nuestra patria. Bien, ahora vamos a continuar con la respuesta de la maestra Mariana Alicia García. Por favor, maestra. Bueno, pues yo solamente quiero decir que como educación indígena es importante que en nuestras escuelas se fortalezca realmente el patriotismo, la cultura cívica,
y qué mejor que sea a partir de nuestras lenguas originarias. Como ya dijeron mis compañeros, se enchina la piel. Si solamente de cantarlo en español nos da un sentimiento muy grande, ahora hacerlo en nuestra lengua originaria es realmente algo que no se puede describir quizás con palabras. Pero, ¿cómo lo hacemos nosotros? En educación indígena se canta el himno nacional en lenguas originarias. En la mayoría de las escuelas, estoy segura, a lo mejor algunas versiones no están reconocidas a nivel nacional o no se ha hecho ese trámite administrativo para que se le dé ese reconocimiento. Y ahí es donde entonces radica también la importancia de que se divulgue, de que se dé a conocer, que se den a conocer esas versiones que estén en nuestras lenguas originarias. Estamos ya a pasos del decenio internacional de las lenguas originarias, y qué mejor representatividad que tenga a partir de este himno nacional. Entonces, así como eso, también es un derecho constitucional de nuestros pueblos originarios la revitalización de nuestras lenguas, ¿sí? Entonces, también tenemos esta oportunidad a través de la ley sobre el escudo y la bandera y el himno nacional, bueno, de que sea traducido. Entonces, pues a seguir trabajando, a seguir fortaleciendo nuestra lengua y a seguir sintiéndonos orgullosos de nuestras lenguas originarias y también de ser mexicanos. Muchísimas gracias. Tlazohcamati, maestra Alicia, también muy importante lo que acaba de decir del decenio. Sin duda, la traducción del himno va a conformar una parte importante porque es algo muy identitario, ¿no? De los mexicanos, y hay que tomarlo en consideración, y es una forma también de hacer crecer el amor patrio y el amor por la cultura indígena y por la lengua indígena. Entonces, gracias por sus palabras, maestra Mariana Alicia Tlazohcamati. Vamos a continuar con la maestra Reina. Por favor, si nos quiere dar su opinión acerca de este tema. Tlazohcamati, mía. Enfocándome desde el punto en el cual estamos analizando y desde la función que hoy me toca pues estar y hacer parte de esta política educativa. Desde este derecho constitucional que como pueblos originarios tenemos y que nos da derecho para poder tener y traducir nuestro himno nacional, no solamente el himno, sino también algunas otras actividades. Creo que todos y cada uno de nosotros, como docentes de educación indígena, para nosotros es muy importante tener el himno nacional en una lengua originaria, en la lengua originaria, y pues aquí estamos hablando de altas montañas, ¿no? De la zona centro del estado de Veracruz. Para educación indígena creo que nuestra misión, visión que tenemos es de reivindicar la lengua en los pueblos originarios. Y en este caso, para nuestras comunidades, porque aquí también cabe mencionar que pues algunas comunidades a lo mejor ya no lo hablan, pero se identifican con el himno y saben que cuando lo están entonando en una lengua originaria, pues remontan en los tiempos pues de los abuelos, de los ancestros, de la forma de comunicación que ellos tenían, y eso como que nos apoya también para que nuestros alumnos pues puedan sentir este amor de poder aprender en esa traducción en una lengua originaria de las comunidades, ¿no? Entonces, para educación indígena creo que es muy importante tener esa traducción, esa interpretación del himno nacional, y cada uno de los docentes nos sentimos comprometidos de seguir reivindicando esta lengua, esta cultura, y pues creo que ya lo hemos estado mencionando, de que tenemos un gran trabajo como colectivo, hacer este trabajo y que se difunda, porque de esa manera también nuestros alumnos
se dan cuenta que hablar una lengua originaria no nos hace ser menos, sino que todo lo contrario, es darnos el respeto que cada cultura, que cada lengua tiene en su particularidad. Y por hoy, pues nuestra lengua indígena náhuatl, que nos corresponde en esta zona centro. Sí, Sanikaino, Nitlaminanto, Totlachtoltzi. Gracias, doctora. Con esto termino mi participación. Gracias, Kamati, maestra Reina. Muchas gracias. Pues yo ahora quisiera continuar con la respuesta del maestro Leoncio, por favor. Quema, no ni que Kamati Inale. Sí, también agradezco a Inale por todas las oportunidades que nos está dando para dar a conocer este colectivo. La importancia de traducir el himno nacional en lengua náhuatl del estado de Veracruz es para promover la identidad cívica desde lo local. En palabras de Guillermo Fovil Batalla, desde lo propio. Vamos, a través del himno nacional, vamos a sentirnos orgullosos de ser mexicanos, pero desde acá, no desde fuera. Ahora, la otra, ¿por qué es importante llevar el himno nacional en lengua náhuatl en las aulas? Les comento como experiencia personal. Yo soy hablante de la lengua náhuatl desde la familia. Aprendo el español a los 18 años. Cuando nosotros nos enseñaban a cantar o a entonar el himno nacional en la primaria, les digo, no entendía yo absolutamente nada qué cosa yo estaba cantando. Entonces, de ahí radica la importancia. Si nosotros traducimos, pero de manera pertinente, con una macrolengua, en este caso la región central de Veracruz, de la lengua náhuatl, podemos cultivar el sentido, el significado de este himno nacional, dentro de las aulas, desde las aulas, para que podamos realmente entendernos e identificarnos que ser multicultural, multilingüístico. Caso contrario, si solamente la enseñamos a cantar, entre comillas, cantar, o más bien repetir las palabras del himno nacional en español, para aquellos niños, niñas, hablantes de una lengua indígena, o en lengua originaria, en este caso el náhuatl de la zona centro, no tendrá ningún significado, ningún sentido para ellas ni para ellos. Muchísimas gracias. Nictlasokamati miak. Nictlasokamati, maestro Leoncio, sí ha usted dado en el clavo, pues es básico, es un principio pedagógico básico enseñar a los niños en su lengua, ¿no? Tanto la lectoescritura como muchísimas otras, y entre ellos los valores patrios, pues es fundamental también, ¿no? Nictlasokamati nuevamente, maestro Leoncio, y vamos a darle la palabra ahora a la maestra Janet para que nos responda a esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, más que nada dentro de nuestras comunidades hay personas nahuablantes. Hay niños que aún su lengua materna es el náhuatl. Entonces nosotros como docentes, para poder enseñarle al niño al amor a la patria, que lo valore y sobre todo para hacerlo sentir que forma parte de ella, lo tenemos que hacer desde su lengua materna, que es el náhuatl. Sobre todo al entonar el himno nacional, ya lo dijeron mis compañeros, ¿verdad? Bueno, y así nosotros como docentes podamos revitalizar, pero sobre todo incluir a los pueblos originarios. Muchísimas gracias. Nictlasokamati, claro que sí, maestra. La inclusión ante todo, ¿verdad? Es importante o sea, de todas formas, todos estamos juntos en este barco llamado México, ¿no? Entonces, pues somos
lo más bonito de México es justo su diversidad, entonces pues hay que protegerla y sentirnos todos orgullosos de esa diversidad. Excelente, maestra Janet. Ahora le pediría al maestro Honorio su respuesta, por favor. Los Ocamate, doctora. Sí, la importancia de la traducción de la lengua náhuatl, del himno nacional. De acuerdo a mi experiencia, he estado en varios centros de trabajo donde los niños son 100% monolingües en su lengua materna, el náhuatl. Y al cantar el himno nacional, pues simplemente no entiende qué significado tiene, qué mensaje da, ¿no? Entonces tiene que decirle, ¿no? Sobre todo fortalecer esa formación de cívica y ética, ¿no? Rescatar esos valores en ese himno nacional. Desde el ámbito, desde la entidad local, ellos tienen que conocer los acontecimientos, los hechos, ¿no? De su propio local. Y sobre todo, el himno nacional, precisamente lo analizamos más a fondo, habla precisamente sobre victorias, sobre batallas, ¿sí? Sobre lucha, ¿sí? Y sobre todo, pues le digo que de convivencia, nosotros entender esa parte, ¿no? Ahorita que estuvimos traduciendo, por ejemplo, en el primer coro, ¿qué valores podemos rescatar ahí? ¿No? Nomás en el coro, por ejemplo, la tolerancia, ¿no? Ya en el lealtad, es algo importante, ¿no? Ir rescatando esos valores desde edad temprana, ya decía, de preescolar, desde la edad temprana de educación preescolar, esos valores, ¿sí? Para, pues, ciudadanos. Pues eso es todo, doctora, y muchas gracias. Gracias, Ocamate, a usted, maestro Honorio. En efecto, la transmisión de valores también es de gran importancia desde las edades más tempranas. Ya nada más nos falta la participación de la respuesta del maestro Eutiquio, así que le pediría, maestro Eutiquio, si nos hace favor de compartirnos su opinión acerca de este tema. Bien, hacer la traducción del himno nacional a una lengua es un derecho también. Eso fortalece al subsistema de educación indígena. Tenemos muchos compañeros que están involucrados en este subsistema, y lo que queremos es de que conozcan que en todas las lenguas de aquí de México, que son 69, 68 más el español 69, deben de tener esa versión. De español ya lo tenemos. Entonces, para todas esas lenguas nacionales, es muy importante que en todas las escuelas en donde se habla una lengua indígena, tengan una versión. Nosotros, como nahuablantes, con la variante del náhuatl central de Veracruz, queremos aportar y queremos motivar a mis otros compañeros o a todos los compañeros de educación indígena de todas las lenguas originarias, que podamos tener esa versión. No le quita nada que nosotros del náhuatl central de Veracruz tengamos nuestra versión, pero somos una familia. Los hablantes de náhuatl, que somos aproximadamente 1.7 millones de hablantes náhuatl, no le quita nada que nosotros tengamos nuestra versión. Somos una familia lingüística. El Yutunahua es una familia lingüística. Por lo consiguiente, compartimos para todos los nahuablantes esta parte y la importancia que nosotros debemos de estar
desarrollando, entonando el himno nacional en las escuelas y en donde quiera que estemos. En donde quiera que nos paremos, debemos de sentirnos orgullosos de nuestra lengua indígena. En cada palabra que sea la traducción del himno nacional, en cada palabra de la lengua originaria, va una parte de mi linaje, o una parte de nuestro linaje. Así como el linaje que nos dejaron nuestros abuelos, va a ir una parte, una esencia de ser mexicanos. Entonces, la importancia de entonar el himno nacional nos da identidad, nos fortalece en ser patriotas para México. Tlazocamati Miek. Tlazocamati, maestro Eutiquio. Bueno, yo agradezco a todos, Tlazocamati, su participación, sus respuestas. He visto que cada uno de ustedes ha mencionado una parte muy importante que es la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Y en esta ley justamente se justifica, se permite, se da un marco legal a la traducción del himno en las diversas lenguas indígenas y yo creo que es muy importante que lo tengamos presente, si me permiten. Estoy refiriéndome al artículo 39 bis, que muchos de ustedes ya han mencionado y que creo que es muy importante que lo mencionemos. Se los voy a leer. Dice: los pueblos y las comunidades indígenas podrán cantar el himno nacional traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus autoridades o representantes, podrán solicitar a la Secretaría de Gobernación la autorización de sus propias traducciones del himno nacional previo dictamen del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. La Secretaría de Gobernación llevará el registro de las traducciones autorizadas. El Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas podrá asesorar a los pueblos y comunidades indígenas en las traducciones que realicen del himno nacional a sus lenguas. Entonces, definitivamente, pues es un derecho y es un derecho muy humano, ¿no? Justamente entonar el himno de nuestra patria en nuestra propia lengua para que justamente le hayamos sentido. Entonces, pues yo quería nada más destacar esta parte, esta importancia, la importancia de traducir el himno nacional para poder transmitir realmente todos los valores patrios, toda la historia que está contenida en este bello poema, pues a las lenguas, porque a todos nos pertenece este himno, a todos los mexicanos, y yo creo está allí asentado en la ley que se ha traducido a las diversas lenguas. Bueno, ya estamos llegando a la parte más ansiada de esta presentación, pero antes de ello yo todavía quisiera leer algunas de las saludos que han salido en las redes sociales, en el Facebook. Vamos a tratar de resumirlos. Entonces, tenemos en Facebook a Saúl Seferino. Comentarles que aquí en Guerrero, una asociación civil está fomentando el himno nacional en lenguas indígenas a la población infantil. Pato López, felicidades por este trabajo. Gerardo Medina Mata, en la zona Xihui Sur de Santa Catarina, San Luis Potosí, igual entona el himno nacional en lengua materna. Estamos hablando del Xihui, es la lengua Pame. Y nos manda el link. Mayra del Carmen, Panamá, Vela, muchas felicidades, profesor Eutiquio Jerónimo. Elizabeth Casanova, saludos desde la Dirección de Culturas Populares Indígenas de Tabasco. Nicomedes Lara Hernández, Piali Tlamashtiani, Yexyetsi Kamanali, Nani Uika, Meshkowani, Mo Ihquilotoc, Ika Nahuatitlen, Huetexpa,
no, Huetecapa, Tlali, Chalhuiteca, Chalchiuca. Yo evidentemente no sé leer náhuatl, pero también aprovecho para decir la importancia de aprender a leer en náhuatl, ¿no? Que es otra parte. Y agradezco estos comentarios en lengua. También Gerardo Medina Mata nos hace un comentario en Pame, en Datsaut, Kasaut, Ngawish, Bausn, Skiñu, Iamus, Maay, Ngubung, San Luis Potosí. Saludos desde San Luis Potosí. Gracias, Gerardo Medina. Y es fomentar el uso de las lenguas indígenas. Hay que animarnos. Emilia Navarrete también nos manda otro saludo en lengua indígena. Yo invito a todos los participantes a que revisen la parte de Facebook en Inali, también la de YouTube, para que lean todos estos comentarios y los contesten. Dora Sánchez Reyes, felicidades compañeros, maestros bilingües en alto la lengua náhuatl de Zongolica, Tehuipango, Tequila, etcétera. Dora Sánchez también dice, un maestro como Eutiquio Jerónimo es lo que falta en educación indígena en Veracruz. Saludos. Elba Guadalupe Guarneros, felicidades por ese esfuerzo de conservar el idioma, fomentarlo y darle la importancia que tiene para el entendimiento entre los seres humanos. Dora Sánchez Reyes, saludas, maestro urbano. Elba Guadalupe Guarneros, de nuevo, felicidades, Tiquio, orgullosamente por siempre. Y Dora Sánchez Reyes, saludos al maestro Leoncio Macuixtle. Esos son nuestros saludos desde Facebook, de las personas que nos están acompañando de estas redes, a quienes también agradecemos a nombre del INALI profundamente que nos estén siguiendo, que se hayan animado a compartir esta experiencia con nosotros. Y bueno, después de haber saludado, nuevamente, muchas gracias a todos ustedes, Tlazocamati, y yo creo que ya llegó el momento que todos estábamos esperando. Vamos a presentar el himno. Antes de ello, solamente les pediría a cada uno de ustedes que den unas palabras de despedida para proseguir con la presentación del himno a continuación. Entonces, nuevamente los voy nombrando uno por uno para que den su despedida. Voy a empezar de nuevo por esta vez sí empiezo por usted, maestro Eutiquio, si gusta, por favor, despedirse. Las combatimiek no estintlenan cantechcactoque, no coltitzimban o tlapoque náhuatl, no tachtitzinguan o tlapoque náhuatl, ni tlapoguan náhuatl, no coneguan tlapohuasque náhuatl, igual nos huiwan tlapohuasque náhuatl. Gracias a todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Mis abuelos, mis ancestros hablaron náhuatl. Mis padres hablaron náhuatl. Yo hablo náhuatl. Mis hijos hablarán náhuatl y mis nietos hablarán náhuatl por siempre. Gracias. Perfecto. Eso es lo que queremos escuchar, maestro. Así es como se debe de hacer. Tlazocamati, ahora pido cedo la palabra al maestro Carlos para que también se despida, por favor. Quema, Tlazocamati, name Juan Tzitzin, Nican Sequio Tomatlapohuisque. Muchas gracias por esta plática muy interesante y pues nada más decir de que pues realmente es un orgullo hablar una lengua originaria. Y pues igual se les invita a todos de que aquellos que saben hablar, que no se olvide, que se fortalezcan las lenguas originarias de esta gran nación que es México. Muchas gracias y hasta pronto. Tlazocamati, maestro Carlos. Vamos a dar la palabra ahora a la maestra Ivette. Tlazocamati miak tlen axan nikan otechcactoque, tlazocamati miak Inali, tlazocamati miak temachtiani Eutiquio, tlazocamati miak amejuantzitzin toyoligniwa sansecan nikan ticate. Muchísimas gracias a todos y
pues agradecer al Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, al maestro Utiquio, a mis compañeros por este trabajo, por hacerme formar parte de este grupo Sansecan Nicanticate, muy orgullosa de hablar la lengua indígena que es náhuatl de la zona centro, muy orgullosa de mis antepasados indígenas, muy orgullosa de ser docente de educación indígena y seguir rescatando y preservando la lengua náhuatl en nuestras escuelas, en todos los lugares a donde trato y estoy con mi familia, con mis alumnos, con todo el mundo. Y pues bueno, muy contenta de haber participado en esta entrevista. Les agradezco mucho a todos y bueno, excelente tarde a todos. Tlazohcamati, maestra Ivette. Ahora cedo la palabra al maestro Urbano. Tlazohcamati miak, yanika no timotlapuique setepitzi, nikinyolewa nochtin toyolik niwan akimen techkaktoke, mamomachtika setepitzin inin totlahtol, no son, amos anya inin totlahtol, miak tetlahtol mencate itichinin totlanan México. Nican Sansecan Nican Tigate, Tigyolitia totlahtol. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Los invito a que aprendan náhuatl, y no náhuatl, sino cualquiera de las 68 lenguas que existen en nuestro país, que aprendan algo, que estudien una lengua, y por qué no decirlo, que cantemos el himno nacional en mexicano. Para mí sería igual con mucho orgullo, y más cuando uno se encuentra fuera de nuestro país y que te pregunten o te digan, ¿tú eres mexicano? A ver, canta el himno en mexicano. Y lo cantamos en mexicano porque lo estamos aprendiendo. Y Sansecan Nicantigate, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, maestra Ailén Martínez, por este espacio que nos dio el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Gracias a mis compañeros del colectivo Sansecan Nicantigate, gracias a Educación Indígena también, estamos aquí para sacar adelante los trabajos que estén en verdad. Muchísimas gracias. Tlazohcamati, maestro Urbano. Ahora cedemos la palabra a la maestra Alicia, por favor. Tlazohcamati miak tehuatzin. Nochtin tlahtoltintlen toachtopan kohkoltzitzinguan otechkateuilihki nikan totlalnan México miak impati. Moneki amo tikinkauiliskeh mapoliuikah, moneki tikinchikaualtiskeh, uan ken nemi tixchiuaskeh. Tlatlaman tlen tekitl onka tlen ipan tikyolitiskeh noso tikchikaualtiskeh. Matitlakuikakah, matimotlapouikah, maski san se tlahtol matikahsikamatikah. Yolik, iuan ihkon tixchikaualtiskeh, ihkon totlahtol yoltos. Bueno, solamente quiero decirles que todas las lenguas originarias que nos dejaron nuestros antepasados, que son herencia cultural de nuestros pueblos originarios, tienen un valor enorme, todas. ¿Qué tenemos que hacer? Pues fortalecerlas, revitalizarlas a través de la canción, en este caso a través del himno, y una serie de trabajos que podemos hacer de tal manera que nuestras lenguas poco a poco se vayan fortaleciendo más. No dejemos que se pierdan. Muchas gracias. Tlazohcamati Huelmiak, Tlazohcamati Tehuatzin. Gracias a usted. Tlazohcamati, maestra Alicia. Miren, quiero aprovechar esta pequeña pausa para decirles que siguen llegando comentarios tanto por Facebook como YouTube, pero vamos a seguir porque ya nos estamos despidiendo. Entonces, solamente encargarles que los revisen y que ojalá puedan responder a estos nuevos comentarios. Entonces, vamos a proseguir con las despedidas y le pediría ahora a la maestra Reina, le cedo la palabra. Tlazohcamati miak tehuatzin. Nehni mocava icaini totlahto. Ixemihca mayol tototlahto. Ixemihca mactichicahuatica. Ixemihca maseke taixpanti inin totlahto. Ixemihca cantietosque
matitexpantica, ika oxequime tlamantli, tlen tehuatl matitichiuasque. Juan san nica ticate, nochipa nica tietosque. Tlasohcamati miac, amehuatzitzinti, aquimin quitequiuica inin tequitl, axan nica otietosque, pampa amo san inin tonal, ignochipa, tla nemehuan quiniquisque, masequin paleui ica oxequime tlamantle ica oxequime tequime, san seca nica ticate, nica tietosque. Tlasohcamate miac, iguan aquime axcantzi techcactoque, niquintitlanilia segua y tlapalolistli, ica nochi noyolo. Muchas gracias, doctora Inali, doctora Ailín, perdón. Muchas gracias. Yo me quedo con el mensaje de que sigamos fortaleciendo nuestra lengua. Donde quiera que estemos, pues fortalezcamos, llevemos en alto nuestra cultura, nuestra lengua indígena náhuatl. El equipo del colectivo Sanseca Nicanticate, creo que somos un gran grupo. Si en algo podamos seguir aportando, creo que como equipo aquí estaremos siempre. Gracias a todas las personas que hicieron posible porque hoy estuviéramos en esta plataforma compartiendo nuestras experiencias, compartiendo nuestros retos y llevar por siempre en alto nuestra lengua indígena náhuatl. Y donde quiera que nos paremos, no tengamos pena. El hecho de que a lo mejor por las diversas culturas, en lo diverso de nuestro país, nos digan, ahí van los indígenas. Él es indígena. Ella habla una lengua indígena. Para mí, me siento muy orgullosa de poder hablarlo y de poder compartir lo poco que me dejaron mis ancestros con mis hijos, con mi comunidad educativa y con mis compañeros maestros que hoy formamos este gran colectivo de San Nicanticate. Gracias, doctora Ailín. Gracias porque esto fue posible con el apoyo de ustedes. Y más que nada, pues a nuestro gran maestro, maestro Eutiquio. Reconocimiento y admiración por siempre, juntamente con ustedes, quienes hacen posible que pues se difunda nuestra lengua. Los indígenas estamos y seguiremos estando. Nuestra lengua no puede morir. Podemos morir nosotros, nuestro cuerpo puede morir, pero nuestra lengua va a seguir viva por siempre. Muchas gracias. Tlazohcamati, maestra Reina, muchas gracias a usted y sobre todo sus palabras del INALI siempre va a estar para apoyarlos. Le cedo la palabra ahora al maestro Leoncio, por favor. Kima, Nictlazohcamati Amehua, Tehuatzi Aile, Iguanochti Tlenitequiti Itich Ino Inali. Niquitlazohcamati Nococolhua, Notahua, Campayefan o Techmachtique. Nonihki Nikimilian Tlamachtique, Temachtique, Tlaquiniqui que temachtisque en Totlahtol, Mamo Machtica. Campa Matlahcuiloca, Melahcayopan, Iguanicón, Nelly Hueites Totlahtol. Nonihki Matiquimi Panitaca, Tlen Momachtia, Tlen Tlahcuiloa, Tlen Tlahtlani. Quemen Toyolicnin Eutiquio, Campayejo Momachti, Campaye Tlahtlani, Quinik de Tlahcuilosque y Cantotlahtol. Nonihki Nictlalia se Tlahtlanilestle, Yinele no Conegua, Yinele no Xuigua, Tlapahuasquen no Tlahtolnahuatl. Bien, agradezco a Linali, a usted, doctora, por este espacio
para intercambiar las ideas, pero lo que yo quiero o lo que quise decir para enseñar nuestras lenguas originarias, en este caso el náhuatl, hay que estudiarlos. Hay que estudiar su filosofía, su gramática, todo lo que implica una lengua. Porque caso contrario, tergiversamos, no enseñamos de manera adecuada. Eso es para todo el público, para todos los maestros y para todos los que quieran enseñar una lengua originaria. Hay que estudiarlas. Y yo, pues, en este caso, agradezco al profe, al maestro Eutiquio, pues porque se dio el espacio y porque nos está apoyando, nos está orientando en la escritura, en todo, en la gramática. Y también seamos muy humildes ante el conocimiento, ante las investigaciones que hacen las personas como el maestro Eutiquio y entre otras personas indígenas, no indígenas, extranjeras, no extranjeras, pero que están aportando lo que es el estudio de las lenguas originarias, para que nosotros podamos hacer un buen trabajo. Y por último termino diciendo, revierto la pregunta, ¿será cierto que nuestros hijos, nuestros nietos hablarán nuestra lengua? Muchas gracias. Tlazohcamati, maestro Leoncio, yo creo que hay que esforzarnos porque así sea, ¿no? Eso depende de nosotros, ¿verdad? De ahora, del presente, de nuestros actos en el presente. En fin, vamos ahora con la maestra Janet, por favor. Mechtlaskamatilia nochten tlen techkaktoke, tlen techtachiltoke, nimechtlaskamatilia nokia Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Mati Chicahualtica Tonahuatlatol, Kemin, Mati Motlapuca. Muchísimas gracias a todos, al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas por esta invitación. Yo no sé mucho, pero estoy abierta a seguir aprendiendo. Le doy las gracias al profe Eutiquio, a todos mis compañeros al Secani Canticate. Cada día aprendo más y más de ellos. Muchísimas gracias y estoy orgullosa de ser nahuablante, pero sobre todo de pertenecer a educación indígena. Muchísimas gracias. Tlazohcamati miak. Tlazohcamati, maestra Janet. Ya nada más nos queda la despedida del maestro Honorio. Adelante. Tlazohcamati. Tlazohcamati no yulkniwa, que nasha nochte techoncaque chininton, canosemos neni Tlazohcamati mic, nonantzi, notahzi, can yejo nechtihque inin totlahtol, iban ama ticablica, mamiki, ma tlachicablica, campa amguesquipa, ma polivin totlahtol. Bien, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, doctora, profe Eutiquio, les agradezco por todo ese conocimiento que han aportado. Sobre todo yo agradezco a mis padres, que ellos me enseñaron el idioma náhuatl, y yo desde mi aula, con mis niños, no dejaré morir la lengua materna de los alumnos, porque si dejamos morir la lengua, una lengua indígena, muere un conocimiento, muere una historia y muere todo un pueblo. Muchas gracias y buenas tardes. Tlazohcamati, muchas gracias a todo, al maestro Eutiquio por la coordinación de esta, bueno, por su esfuerzo, ¿no? De reunir su poder de convocatoria es admirable. Y pues también muchas gracias ya finalmente al colectivo académico Sansecan Nican Ticate de la variante náhuatl central de Veracruz. Ahora vamos justamente a presentar ya
la entonación del himno nacional mexicano en Náhuatl Central de Veracruz. Adelante. Tlazohcamati. Dios cuy, cuya video rishanda, was Rach Yolanda Sánchez Juárez, was Zon Macuca, yo jam nak nasham nak oyem be hishme ikron yoyi, ya de Javien ya paktak be tutk Javien que bueno, yo jam Javien nakoye, pero yo son paktak cebolla, mod arroz, está netia de manixia tunam be mimeye, modia de toxoy, y comino y clavo, modia de con, arroz, de cebollas, modia ni dos bacterias, diat na diat minix biat diat de bobay, tzamay, esta na koya na hishmik. Esta janet modia huch, modia na kishkiani, huch de paktak. Tame tot kioye, tzamay na kawem. Oye tzamay kiogish. Hasta tía mawaña ni con, bueno ya toxno ya pactac, ya de ni ya pactac, pues mawaña tan cebolla, tenemos de arroz, hasta el día de pactac, toxoy, voy pactac, comino y clavo, están el chuque con, dos en mawaña. Voy a desmaguish, pues ya está cruzando hoy, ya es bacteria voy a aceite, ya es bacteria anda ya van llegar unos jamás minutos. Algo que cargan, porque Dios mamá vaya, coche. Ya
as buktagan ya meneksh tanet ya de buktagan ni mei ya pichon da poch ya pek buktak ya ni mei ya mod oi pizim hada go na dek mei ya mana ya buktak ma ya ni am euch stat na kispian ya di kana mazo ya ka biskachoich koyunga ka toy bi ya spuktagan ya baba ya mod niks ya san baktaga mi caldo sa mi huche hoy sa dia chuki on motnix ya van baktak sana dan ya mo yo ma dutch dan ni chani ko ya fokus na tot ponech dan jak tam ga dan jak stajek noktajek snad dan jak tam mojek man ponech ni juj skish tanet ja de tot ke stajek tanet je huch dat je na koin stund jam joje ko joje gish tanet je mojek na koin dan je moj joje tanet ja de dan je mojek dan je moj joje pochen joje kemi chiptajek dan je krun pochen jak baktaga tutk dan ni uyupchik stane dan jak kabich dan ni yoy kabchip dan ni yoy muich ishmech zia ha hay da tuna koti dan sko hay himucht paat kushe koti dan spona dan hay jogam koti dan posados na nas tun de pshine dan zappi dan kero da ay numero kopunda tsaukan psazar shmugap dan hay dan kuhaidane emine sana hoy Dios kuhuy Nawim Kudung